Y justamente para hablar de este tema de las pensiones, pero también de otras dos iniciativas complicadas, delicadas, de impacto grave, está esta noche aquí Jorge Romero. Diputado, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Él es quien encabeza la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Y bueno, anoche tarde y después de una larga y dura discusión, se aprobó finalmente este tema de las pensiones del bienestar, que ahora fue al Senado, ya está en comisiones y seguramente en las muy pocas sesiones que quedan será discutido y aprobado por el Pleno. Jorge, danos tu opinión. Sí, gracias, Guillermo. Mira, primero decirte a ti y a todo tu auditorio que esto ya pasó en la Cámara de Diputados, va a pasar en la Cámara de Senadores. No somos ingenuos, sí tienen los números para que pasen, pero la gente tiene que estar muy consciente. Acaba de votar la mayoría de Morena una, me atrevo a decir, de las iniciativas más delicadas, más perniciosas y más graves que hubieron en esta legislatura que prácticamente ya se acabó. Porque, para decirlo en pocas y breves, prácticamente Morena acaba de decidir en miles de casos de personas que tenían sus ahorros para su retiro en la Afore, que cada persona eligió. Morena por decreto acaba de quitar esos recursos, que son recursos privados, para pasarlos a un fondo público. Y esto es grave, Guillermo. Nosotros en el PAN y en toda la oposición lo vemos como lo que es. Esto fue una confiscación de bienes. Es, y sin temor a exagerar, es el equivalente para quienes nos están escuchando y viendo a que te dijeran que el día de mañana Morena por decreto va a sacar el dinero que tú tienes en una cuenta bancaria para llevársela a un fondo público. Es exactamente eso lo que pasó. En Morena la querrán maquillar, querrán decir que no es verdad, que solamente se trata de cuentas inactivas, siempre usando y tergiversando el lenguaje. Lo que acaba de pasar es que Morena dispuso de recursos privados para llevárselos a un fondo público, sin consultarle y sin tener la autorización de los titulares de estos bienes privados. Y hay muchos detalles, pero yo quisiera enfatizar esto, querido Guillermo. Aunque pasó en Cámara de Diputados y va a pasar en Cámara de Senadores, la gente debe de sentirse tranquila por una simple y sencilla razón. Porque así como ellos, Morena, tuvieron los números para sacar esta ley, nosotros, PAN, oposición, tenemos los números para impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque podemos, cuando hay reformas que son inconstitucionales, impugnarlas ante la Suprema Corte. Y estamos convencidos, Guillermo, que no dura ni 2 minutos en el escritorio de la Suprema Corte de Justicia esta ley, por lo notoria y vulgarmente inconstitucional. Sí, es una confiscación de recursos propiedad de particulares o de sus beneficiarios si esas personas ya hubiesen fallecido. Siempre hay beneficiarios de esas Afores. Pues es un robo de las Afores, hay que decirlo como es. Se va a impugnar ante la Corte y seguramente la Corte otorgará positivamente, favorablemente esta acción de inconstitucionalidad. Y es muy probable que las otras dos iniciativas que ahora llegaron a la Cámara de Diputados, que de hecho hoy se discutieron en la Comisión de Justicia, pues acaben ahí mismo, como ha ocurrido con tantas otras reformas legales en el actual gobierno. Ley de amparo y ley de amnistía, platiquemos de ellas. Jorge Romero. Correcto. Primero sí, reiterar 100% lo que acabas de decir. Sin duda estas también van a acabar ante la Suprema Corte de Justicia, porque es un derecho que tenemos la oposición, las minorías parlamentarias. Pero insisto, ¿por qué? La primera, la ley de amparo. Fíjate, en México, querido Guillermo, para ti, para todo tu auditorio, existía, por muchos años existió, un principio que los abogados llamamos de relatividad, consistente en que si existía una ley, pero una persona, un individuo, se amparaba contra esa ley y el Poder Judicial le reconocía a esa persona que se amparó que era inconstitucional la misma, entonces esa ley dejaba de aplicarse, pero solo para el que se amparó. Solamente él ya no le afectaba a esa ley. En el 2011 hubo una reforma muy importante en donde se determinó, a ver, si un juez ya consideró que una ley es inconstitucional, pues lo es para todos, no solamente para el que se amparó. Es absurdo que una ley
sea constitucional para unos e inconstitucional para otros porque se ampararon. Entonces, en el 2011 se logró que cuando un juez declaraba una ley inconstitucional tuviera efectos generales. Bueno, lo que está haciendo, pretendiendo y que mañana va a consumir Morena es regresarnos al esquema de antes del 2011, en donde un juez pueda decretar una ley como inconstitucional, pero solo para el que se amparó. Y esto por supuesto que lo está haciendo Morena, porque Morena ha visto muchos de sus proyectos, como por ejemplo una reforma eléctrica, que de haber pasado ahorita México estaría produciendo energía a base de quemar carbón, que por un juez que declaró inconstitucional esa ley, se tuvo que frenar esa reforma. Por supuesto, este gobierno no tolera, no acepta cuando alguien lo contradice y ahora quieren mandar esta reforma, que es profundamente grave. Sí, sí lo es, sin lugar a dudas. Por eso les llaman las iniciativas de la venganza. Bueno, en el caso de las pensiones, el gobierno se ha quedado sin dinero, se lo ha gastado, lo ha dilapidado. Fíjate. Y quiere echarle el guante a los ahorros de los trabajadores. Pero en el caso de estas dos, la ley de amparo y la ley de amnistía, pues son las iniciativas de la venganza. Con esto de la ley de amparo, el presidente se venga de los jueces. Por supuesto. Que fallaron en contra de sus reformas, claro. De cuestiones que eran más bien caprichosas. Correcto. La de amnistía. Y si me permites hablar con esa sierra Morena, casi con broche de oro, en obvio sarcasmo de mi parte. Fíjate, la amnistía es una figura, mi querido Guillermo, que existe ya desde antes, en donde el Congreso de la Unión, no una persona, por más presidente que sea, el Congreso de la Unión resuelve, por decirlo así, indultar a muchas personas por causas que se consideran suficientemente razonables. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, que hubiera habido una ley de amnistía para todos los que se levantaron en Chiapas en 1994, porque quizás se consideró que lo hicieron por ver por su libertad, por ver por el bienestar de su comunidad. Ok, se reconoce que se le genera una amnistía para todos los que en su momento tuvieron un levantamiento. Ahora lo que pretenden con esta ley es que un solo individuo, por más presidente que sea, un individuo, sin un procedimiento esencial, sin reglas de este procedimiento, pueda literalmente sacar de la cárcel, Guillermo, a la persona que sea, pero no por causas nobles o por causas de Estado, sino literalmente, Guillermo, y así lo dice su reforma, si esa persona que el presidente pretende sacar de la cárcel, para que se entienda, pone a otra persona, inculpa a otra persona. Imagínate esa herramienta, yo te saco de la cárcel a ti para que metas a este otro más, o sea, intercambiando libertades. Imagínate esa herramienta en manos de un presidente autoritario. Imagínate esa herramienta en manos de una persona sin escrúpulos. O sea, esto es algo verdaderamente delicado para todos los que crean o creamos que en la 4T, más allá de los discursos, ha habido intentos de autoritarismo. Este es el culmen de lo que pretende la 4T. Por supuesto que las tres, el PAN y la oposición, las vamos a incurrir por inconstitucionales ante la Suprema Corte. Y lo más probable es que la Corte resuelva favorablemente estas acciones de inconstitucionalidad porque son violatorias de la Constitución y arrollan los derechos humanos de las personas. Déjame hacerte una pregunta que parece elemental. ¿Por qué, si el presidente sabe que van a acabar en la Corte y que la Corte las va a echar abajo, insistió en hacer esto al vapor cuando le quedan unas cuantas semanas a su gobierno, cuando estamos en vísperas de una elección, cuando ya hay candidatas a la presidencia y un candidato a la presidencia? ¿Por qué, Jorge Romero? A mi juicio, porque le encanta lo que hizo 6 años, encantado, que es polemizar, que es dividir, que es hacer que esta sociedad, si bien nunca ha sido perfecta, no teníamos el grado de división o de polarización que teníamos antes a partir del 2018, porque sabe, como tú bien dices, que no van a pasar, pero le encanta polemizar, le encanta ser el centro de atención. Mira, yo estoy absolutamente convencido que hay muchas personas que nos están viendo y escuchando que a lo mejor tengan una buena opinión de él. ¡Qué bien! Muy bien. Para todas esas personas él se lo ganó. Habemos lamentablemente muchas otras que creemos que él era el principal responsable de unirnos como sociedad y se encargó de hacer exactamente lo contrario.
como jefe del Estado. Nunca fue un jefe de Estado. Él siempre siguió siendo jefe de un movimiento, de una facción. Y México va a salir adelante cuando entendamos que la única manera de salir adelante es estando juntos, con visión de país. Todas las iniciativas que enumeró en una perorata el 5 de febrero, ahí están. Ni una sola. Ni una sola. Ni Morena las Y en impulsó. cambio estas tres al vapor. Correcto. Sin una discusión adecuada, un parlamento abierto como sería aconsejable. Correcto. Y vaya cierre de legislatura de la que tú formas parte, ¿no? Quedan pues ya muy pocos días, se clausurará el periodo ordinario y con él terminará su trabajo esta legislatura y lo termina así, pues por el efecto de Morena. Mira, como bien dices, mandando en febrero un paquete de 20 iniciativas de reforma constitucional que ni ellos, Guillermo, quisieron impulsar. Que muchos incluso lo consideran o lo leen como el testamento para su candidata, ¿no? Como su instructivo, por así decirlo, para los que creen que ella va a ganar. Segundo, seguramente tampoco avanzaron porque sabían que había dentro de ese paquete iniciativas absolutamente insensatas y que al ser una reforma constitucional sin la oposición no iban a pasar. Hacen esto porque saben que tienen la mayoría simple para sacar leyes, entonces hacen lo que hicieron 6 años, usan y abusan de su mayoría, se imponen sin escuchar los demás argumentos y entonces, como nunca antes en la historia, nos vamos como la legislatura con productos y reformas más impugnados en la historia de México ante la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que pasa cuando una mayoría no escucha, cuando se impone y cuando plancha a las minorías. Las minorías, con nuestros derechos constitucionales, pues evidentemente impugnamos ante el Poder Judicial. Eso es lo que pasa cuando a la mayoría no le interesa dialogar ni acordar. Pues sí. Con esto nos quedamos. Diputado Jorge Romero, líder de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Al contrario, Guillermo, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches, que te vaya muy bien.